Hola, soy Pato Pasarelli. Bienvenidos al Nido Motion Podcast. Un podcast en el que vamos a hablar de animación, diseño, freelancismo y mucho más. En este episodio hablamos con Jaume Mestre. Él es de Mallorca, España, pero hace años que vive en la ciudad de Barcelona. Nos cuenta cómo en su tercer año de facultad descubrió la animación y empezó a estudiar de manera autodidacta entre tutoriales y referencias frame a frame. Hablamos de su primer trabajo en un estudio en el cual pudo seguir desarrollando sus conocimientos al lado de gente talentosa antes de arrancar a trabajar de manera freelance. Ojalá que lo disfruten y les sirva tanto como a mí. Bueno, Jaume, bienvenido al Nido Motion Podcast. Gracias por coparte y por dedicarte este tiempo para charlar un rato. Muchas gracias, Pato. Muchas gracias por invitarme y también por tener esta iniciativa de Motion en castellano, porque parece que el inglés lo acapara todo, así que también está bien conocer a la gente latinoamericana o española y que puedan hablar en su idioma, porque más o menos todos sabemos hablar en inglés, sí. Pero no es lo mismo que hablar en su lengua nativa. Así que, en fin, muchas gracias por tenerme en el podcast. Por favor, un placer. Bueno, voy a arrancar el podcast como siempre preguntándote cómo fue que llegaste a la animación. Pues como la mayoría de gente, pues estudié algo que no tiene que ver con lo que me dediqué al final. En realidad estudié publicidad y relaciones públicas porque, bueno, más que nada a los 17, 18 años, cuando tienes que elegir la carrera, tampoco tenía muy claro lo que quería hacer, y el tema de la comunicación y de la publicidad siempre me había llamado la atención y dije, pues vamos a probar. Y estaba bien, o sea, estaba bien la carrera, los trabajos y tal, pero no era nada que me apasionase. Y pensé, bueno, igual yo no soy de esas personas que se va a apasionar por su trabajo, simplemente lo va a hacer y tal, y estaba bien y tal. También descubres todo el mundo de las agencias y tal, y es todo muy nuevo. Y bueno, en tercero de carrera, creo que fue en tercero, empecé a trabajar de prácticas en una agencia de publicidad. Y era la agencia que trabajaba un amigo, era de su padre, entonces trabajé en muchos proyectos porque era como muy pequeña, entonces podía estar en todas las fases del proyecto, con proyectos muy distintos. Y hubo un día que tuvimos que hacer un vídeo de How It Works, un vídeo explicativo de tal. Y contratamos una productora y vinieron y había un animador, y yo justo cuando escuché la palabra animador dije, ¿cómo que animador? Y estuvimos en una reunión y empecé a ver la reel del animador, lo que querían hacer, referencias de animación. Y hice como un clic internamente y dije, esto es lo que quiero hacer. Sí, sí. Fue como algo incluso más emocional que racional. O sea, me empecé Como como que a lo poner nervioso sentiste. porque me encantaba todo lo que enseñaba y como que vi que era eso. Empecé a escuchar conceptos y apuntar dos tipo After Effects, pues apuntaba After Effects. Lo diseña en Illustrator y todo lo tal. Empezaban a hablar de frame rates, de estilos de animación, y todo eso pues me lo apunté y dije, pues voy a ver cómo hago eso, cómo puedo desarrollar una carrera en eso, si es que es posible, porque evidentemente tenía ese animador enfrente, pero yo no conocía para nada la disciplina. Claro. Entonces, como mucha gente, pues abrí el ordenador y empecé a ir a YouTube, a ver cursos, empecé a buscar referentes, como por ejemplo, mi primer referente fue Emmanuel Colombo, Sí, me imagino sí, que lo el de conoces. muchos, el de muchos. Sí, sí, es que siempre me salía anunciado la animación de la batería y de los Y el personajes nadador. bailando. El nadador lo ha visto absolutamente todo Hasta el mi mamá mundo. creo que lo vio, el nadador. Sí, sí, sí. Lo pilló el algoritmo de YouTube y lo puso arriba del todo el Sí, nadador. sí. Y nada, así fue como empecé a animar.
a hacer pruebas. Evidentemente lo primero que hace es, no es muy impresionante, pero cualquier progreso para mí ya era muchísimo. O sea, solo ver las primeras animaciones que expresaban algo, me acuerdo de verlas y emocionarme de, Claro, ¡buah, estoy sí, haciendo sí. algo! O sea, está saliendo algo. Y bueno, hasta ahí, bueno, acabé las prácticas en la agencia, me hice mi web, mi reel, acabé la carrera, porque al final, en ese punto incluso puedes decir, pues dejo la carrera y Claro, vos ya. estabas en el tercer año Pero de la carrera y ¿cuántos eran? eran 4 años, Ok, entonces me quedaba 1 y medio. sí, Y bueno, primero el factor social de dejar una carrera no era fácil para mí obvio. decir, tal, mis padres también me habían pagado ya 3 años de Sí, carrera sí, como para sí. dejarlo al final. Y también, y sobre todo, el tema es que no era incompatible la carrera con lo que me quería dedicar. O sea, hay muchas cosas que he aprendido que me han servido. Entonces dije, le acabo, pero paralelamente me voy formando Sí. en esto. Y nada, acabé la carrera y en septiembre del mismo año me puse a buscar trabajo con mi web profesional y a tope, a picar puertas y hasta que un estudio muy pequeño justo la persona que estaba de animación se había ido, entonces yo apliqué antes de que publicaran una oferta. Entonces tuve Justo. la vía Justo, rápida. justo. Hermoso. Sí, 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 fue perfecto. Y nada, me entrevistaron y fue un match Sí. y ¿Y empecé a esto qué edad trabajar tenías así. vos? Yo justo tenía 21 años, Sí. a punto de cumplir 22 y sí, sí, y empecé ahí a trabajar de animación, que era lo que parecía imposible, pero Pero se conseguí. logró. Sí, sí. Y Sí. esto, mientras vos terminabas la carrera y estudiabas como en paralelo todo lo que es animación, After Effects, ¿lo estudiabas Sí. haciendo videotutoriales o te compraste algún curso o cómo fue que Sí, estudiaste? en realidad, el 90% era practicar. Sí, Era más ver animaciones que me encantaban. Por ejemplo, un animador que se llama Mantas. Bueno, pillaba animaciones pequeñas que me encantaban, de morphings de una forma u otra tal, sí. y lo miraba frame a frame y yo me preguntaba, ¿pero cómo lo hace? Y al principio pensaba que había un tutorial para cada cosa, pero luego descubrí que el After es una herramienta y tú pues la Sí, usas a tu beneficio para conseguir lo que sea. Entonces descubrí que no tenía que buscar el tutorial para hacer cada cosa, sino que tenía que explorar, de, eh, más que nada aprender el programa para que no fuera un límite, sino una claro. ayuda, el programa en sí. Y luego a partir de ahí hacer pruebas tipo animaciones parecidas a las que veía como para uso personal y para aprender. Sí que hice un curso que sobre todo me ayudó a nivel de que me motivó muchísimo y me dio algunas bases, que era el de Sebastián Baptista. Es un curso de doméstica, no es muy largo, pero solo con algunos consejos y tal me dio como un foco Sí, para hacia dónde ir. Y luego, pues sí, algunos tutoriales de YouTube, de School of Motion, claro. Sí, bueno, lo que, pero lo que iban. básicamente fue eso, como la manija que tenías de aprender, ya una vez que Sí, aprendiste a usar la interfaz y que entendías el programa, empezar a ver sí, referencias y a tratar de copiarlas para ver sí. cómo se lograba esa sensación que sentías de verlo. Correcto. Y al principio, una vez vi por Instagram, creo que fue como una gráfica que decía, tu criterio crece así, tus habilidades crecen así. O sea, al revés, perdón. El criterio crece muy rápido Sí, sí. y la habilidad crece más despacio. Sí, Entonces hay un momento que tú ves las animaciones, las buenas, las profesionales, las que están bien hechas, y lo intentas replicar y no tiene nada que es ver. tremenda. Esa Entonces, parte es hay tremenda. un vacío, hay Sí, un vacío entre lo que tú sabes que está bien hecho y lo que tú sabes hacer. sí, sí. Entonces, yo creo que
igual mucha gente en cualquier disciplina, ese es el punto donde lo deja, porque ves la dificultad Claro, de llegar a sí, a sí, ese punto, pero como a mí me gustaba tanto, no me frenaba en absoluto. qué Era, bueno, bueno, ya veremos hasta dónde llego, porque igual no llego ahí, sí, pero voy a acercarme lo máximo. Entonces, iba haciendo, me sorprendía a mí mismo con algunos resultados, o sea, para bien normalmente, a veces para mal. Y, y sí, fue ese momento donde dije, pues, aprender. Y por suerte luego, en realidad donde aprendí no fue antes de aplicar al trabajo, fue durante el trabajo. claro, Porque entré en el estudio y había gente muy buena. Había un animador tradicional que también estaba empezando, pero con muchísimo talento. Una ilustradora que hacía un poco de todo, pero tenía también muchísimo criterio. Y también entró un director de animación que ahora es amigo mío, muy buen amigo mío, que se llama Diego Ferrero. Y fue como, cada día con él era como aprendía sí, sí, un por una montón, semana sí, sí, porque él tiene como 12 años más que yo, entonces es como que me ahorraba sí, todo el sufrimiento de aprenderlo solo. sí, sí, Que sí, ahí ya está así, y claro, cada día fue como, mi carrera en realidad fue ese tiempo que estuve ahí, y vi como que aceleré de golpe claro. mi crecimiento como, tanto como profesional como el criterio también avanzó muy rápido. Y ahí sí, realmente es cuando aprendí de verdad y sí, me pude, o sea, veía mi trabajo ya como, no como un estudiante, sino más como un profesional Sí, sí, cuando es que estaba ahí. aparte de eso está bueno también de ver gente con más experiencia y cuando por ahí recién arrancás entrar a un estudio y ver a la gente cómo trabaja, cómo aplica lo Sí, que sabe, viste, también tenerlos a mano como para preguntarles y lo que decís vos, claro, ahorrarte un montón de pruebas y errores, viste, de correcto. probar, bueno, voy a ir por acá y no, por acá no era, viste, como Sí, alguien que sí. te dé como una guía. Y no solo a nivel técnico, sino, por ejemplo, empezaba un proyecto y decía, vale, pues tú animas este, yo este, tal. Y yo me ponía a animar como ya como quería que se viese de final. Claro, sí, sí. Y Diego me decía, no, primero hagamos una animática, luego vamos a hacer un RAF o tal, y luego nos ponemos a animar los detalles. Porque como se cambia la animática o lo que sea, todo lo que has trabajado, o te cambia el diseño, porque a veces el diseño cambiaba en Sí, los primeros días y semanas, pues todo lo que has hecho no servirá para nada. O sea, él decía, yo también quiero animar como de entrada, porque es la parte divertida, pero claro. hay una base que se tiene que hacer, una preproducción, que es muy importante porque si no, es muy importante gestionar bien el tiempo, porque los proyectos no tienen infinidad de tiempo, hay una Sí. deadline. Entonces, si no eres organizado en ese sentido, eh, no vas a llegar, lo vas a sufrir y no tendrás el tiempo que se merece el proyecto para que quede bien. Sí, entender cómo es el proceso de trabajo, de que bueno, que hay etapas que uno va Sí, haciendo y que va ajustando, ¿viste? Pero que es claro. medio normal, creo que a todos nos pasó y a veces nos pasa también de esa Sí, ansiedad sí, de ya querer ver el resultado final y sí, es medio como el escultor, viste que tenés sí, el pedazo de piedra y de a poquito tenés que ir puliéndolo, puliéndolo hasta que tenés el claro. final. Pero bueno, a veces la ansiedad es más fuerte y uno quiere, Sí. viste. Pero está Y, bueno eso, y- tener a alguien que al principio te pueda decir, no, hagamos primero un animatic, después vamos sí, ajustando. sí, sí. Sí, él se reía de mí porque me veía emocionado al principio del proyecto, que ya quería animar el plano exacto, así como lo quería. Decía, bueno, nos Claro. Sí, sí, tranquilizamos, sí. lo hacemos paso por paso, y al final el tiempo le dio la razón, Claro. evidentemente. También creo Y que es pues, algo del motion eso, ¿no? Porque por ahí el que viene sí, más de la animación tradicional sabe que, bueno, tiene los fotogramas claves y los sí, intermedios, ¿viste? Como que es... no pero... va a empezar por el Sí, cleanup. sí, sí. El- Claro. Tal cual. Sí, también fue eso, porque al final... em,
creo que hay mucha gente que sabe usar el programa de After Effects y a lo mejor puede ser una persona que lo sabe de pe a pa todos los efectos y tal, pero igual no tienes conceptos de animación, igual no entiendes el proceso de animación. Entonces yo ahí descubrí como la diferencia entre saber usar el programa y saber de animación. Claro. Entonces estar rodeado de gente con tanto criterio creo que me ayudó muchísimo a entender que no todo es animación de screenpads y animar la escala o la posición a 60 frames por segundo. Sí. A veces puedes trabajar a 12 frames por segundo para tener un resultado tal, entender los conceptos básicos de animación y no todo tiene que ser ease in, ease out y todo al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces aprendí muchísimo de animación en sí, como porque los dos animadores habían estudiado animación, no solo trabajaban en eso. Entonces fue como te dije, mi carrera Sí, tu fue escuela eso. ahí. Sí, 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 ahí es donde aprendí prácticamente todo. ¿El estudio este es Drasic o era antes? Correcto. Ah, Drasic. Sí, este Jurassic Studio es un estudio de Barcelona. Luego ahora se han especializado más en animación tradicional, pero cuando estaba yo hacíamos un poco más de distintos proyectos. Y eso también es parte del motivo por el que aprendí tanto y es que venía de todo. A veces venía un proyecto 100% motion, a veces era tradicional y yo hacía compo, a veces era más integración en vídeo. Eh, a veces incluso teníamos una parte del estudio que se dedicaba más al branding y teníamos que vender la idea del branding, entonces tenía que hacer un brand video, Sí. enseñar al cliente la integración de la marca, entonces estaba como en todas las fases de todos los tipos de proyectos. Evidentemente no todos me gustaban igual, pero al final lo tienes que hacer. Sí, sí. Entonces aprendí de eso. Sí. Qué bueno eso, que tener como esa variedad de laburos, de proyectos y también tener como una perspectiva más amplia Sí. de todo el trabajo, ¿viste? Y también te ayuda a saber lo que te gusta. Yo siempre digo, es casi más importante saber lo que no te gusta o lo que no quieres hacer que Claro. saber lo que te gusta. Sí, sí, sí. Porque a mí, de hecho, antes de empezar en animación me gustaba editar vídeos y tal. Y yo decía, bueno, igual me puedo dedicar al video editing. Pero cuando descubrí la animación dije, no, no, eso es Ni lo que no yo vimos. quiero hacer. Sí, 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 sí. Y eso, en Drastic aprendí a la compo y todo eso, pero también aprendí que no me quería dedicar a la compo. Claro. Y mira, esa seguridad que te da de saber que el camino que has elegido no es el único que has visto, sino que es un descarte de muchos otros que igual puedes hacer. No es que sea una tortura, pero Claro, sí, sí. no quieres dedicar tu carrera a eso. Entonces, eso me dio como mucha seguridad luego en mi vida profesional de decir, mira, este es mi camino y estoy, a ver, no 100%, pero muy, muy convencido. Qué bueno. Y Jaume, ¿cómo fueron los primeros días cuando entraste a este estudio? Porque yo me acuerdo mi primer estudio tenía ataques de ansiedad Sí, de decir, me van a descubrir que esto no lo sé hacer, me van a echar. sí. ¿Cómo fueron tus primeros días ahí? Fue, fue un poco raro porque justo entré un día en el que un proyecto se tenía que entregar al día siguiente y recibieron feedback a las 6 de la tarde. Entonces, fue uno de esos días que no duró 8 horas. Sí, sí, sí. Entonces, fue un shock. Además, venía de todo el verano de no estudiar ni trabajar ni Sí. nada. Entonces dije, Buah, esto va a ser así cada día. ¿A dónde me metí? Luego vi, claro, luego vi que fue una excepción y que eso pasa a veces y Sí, que sí. no fue culpa nuestra, sino había un festival que se tenía que presentar un proyecto y el día del festival es mañana, no es la Claro, semana que sí, viene. sí. Entonces fue un poco shock, pero luego me ayudó porque en los siguientes días descubrí que no era la regla. Claro. Entonces, pero sí, estaba como muy nervioso porque además tenía
tenía al jefe del estudio detrás, entonces veía mi pantalla. Y entonces no era como que animas algo y cuando estás seguro te lo enseñas. No, no, yo Claro. sabía que él veía los desastres que Sí, sí, estaba haciendo al principio. sí, sí, el behind the scenes de... Exacto. Y yo decía, claro, aún más presión. Entonces, ellos lo hicieron bien en el sentido de que me dieron como una animación sencilla para hacer, no me Sí, sí. pidieron el proyecto grande el primer día, como para ver qué tal. Y era, por suerte, era una animación de estas que yo me sentía cómodo haciendo y tal. Entonces, claro, los primeros días eran muy intensos porque yo quería demostrar. Al final, tú quieres que no te despidan. Ese es Claro, sí, sí. es como, yo quiero mantenerme aquí a ver cómo lo hago. Y porque yo sabía que era una apuesta, sobre todo de ellos para mí, porque no había estudiado nada de eso. No había visto proyectos personales, pero profesionales ninguno. Entonces era como una presión que no es que me pusieran ellos, era mía, pero eso me ayudó a crecer mucho, a no relajarme y evidentemente eso al final, al cabo del paso del tiempo, se calma mucho. No estás igual de Sí. nervioso la segunda semana, mucho menos la tercera, empiezas a sentirte más cómodo. Pero sí, las primeras semanas, pues como me imagino que la mayoría de gente, que es muchos Sí. nervios, parece un episodio de The Office, donde yo sentía que estaba siendo incómodo en todas las situaciones, pero porque claro, no solo es mi primer trabajo como motion, sino prácticamente mi Claro, entrada en el mundo laboral, sí, que es el mayor cambio que puede tener una persona, al menos con mi experiencia. sí. O sea, de carrera, pasar a la carrera fue un cambio, pero el mundo laboral es otro lenguaje, Obvio, es sí, sí. otra... La vida real, es como la No, vida real, sí, sí, sí. la vida real. Sí, Ya no hay trampas, no sí, sí, hay red de seguridad. sí. Demuestras lo que sabes. Pero por suerte ellos me acompañaron muy bien esas primeras semanas y nada, al final salió bien. Y Así que cuando vos entraste acá a este estudio, ¿ya hacía cuánto que, digamos, que habías empezado, que un año y pico, ponele, entre que empezaste, sí, que descubriste esto de la animación, te pusiste a estudiar, más o menos es el tiempo que yo haya pasado? creo que sí. O sea, yo descubrí como la animación así en la agencia en 2016 a mitad, y en 2018, en septiembre, entré, o sea, 2 años o así, pero claro, era compatible con la universidad, o sea, que Claro, no podía dedicar sí, absolutamente todo el todo mi tiempo. tiempo a eso. Así que sí, y el sprint final fue el último año de 2017-2018, cuando ya sabía que me quería dedicar a eso, fue cuando apreté en cuanto a formación, proyectos, web, incluso me abrí un Instagram de profesional y tal. Entonces sí, 1 año y medio o dos de experiencia formativa hasta entrar al estudio. Al Sí, estudio. Bárbaro. sí, sí. Bueno, esto que estábamos hablando de cuando empezaste, de medio de síndrome del impostor que sentimos todos, como una de las preguntas que siempre hago es cómo lo enfrentaste, pero más o menos creo que me la contestaste que, que cuando como que te motivaba a hacer más o no sé, capaz que me Sí, equivoco, pero cómo lo enfrentabas sí. eso. Era como es una especie de miedo que te impulsa a... O sea, yo hacía una animación y yo sabía si no estaba bien. O Sí, sea, yo la hacía y yo pensaba, a ver, no está muy mal, pero yo sé que la haré mejor dentro de un tiempo. O sea, yo era consciente de mi línea de aprendizaje. sí. Y yo estaba como muy convencido de que lo podía hacer bien, pero no porque tuviera un ego desmesurado ni No, nada, no. sino porque era algo con lo que podía dedicar tanto tiempo que al final de algún modo vas a conseguir ser un poco mejor. No Sí, digo sí. ser el No, mejor, no, sí. digo mejorar. Yo sabía que, yo siempre se lo cuento a mis amigos y tal, que cuando aprendí el mundo de la animación y me ponía con mi ordenador y empezaba a hacer cosas en After y empezaba a ver que me salían bien y tal, me olvidaba de comer.
O sea, me olvidaba del Sí, tiempo y yo decía, ese es el indicador de que he encontrado algo con lo que puedo trabajar, porque no me importa. O sea, para mí era como jugar, sí, no era sí. trabajar. Y tengo la suerte de que de eso puedo dedicarme. Entonces, tenía un poco de síndrome del impostor, pero al final era más algo que me estaba impulsando a ser Claro, te mejor. Y en el motivaba. fondo sí, tenía miedo, pero yo sabía que lo podía hacer mejor. Entonces, más que un miedo, la sensación que tenía más presente era muchas ganas de hacerlo mejor, muchísimas ganas. Y estaba como súper agradecido de que me hubieran contratado para el trabajo, veía a mis compañeros lo que hacían y era más que sentirme pequeño con el resto, era, "Buah, yo quiero mejorar Claro. para estar aquí más tiempo, para Sí. poderme dedicar a esto y lo quiero demostrar". Y nada, y al final fue eso lo que me ayudó en mis inicios. Qué bueno que eso, que te motivaba para decir, bueno, le voy a dedicar más tiempo para seguir Sí, aprendiendo y crecer porque es lo que quiero hacer y que sí, no sí, sí. sea, que no haya sido algo que te paralizara, viste, que a veces pasa que por No, ahí uno se siente con ese miedo de, o, o haces algo que no te gusta y decís, uy, no, nunca voy a llegar a animar así sí, o voy a ilustrar así y te terminás frustrando y dejándolo, ¿viste? Está bueno eso, claro. como tener esa sensación. Sí, sí, fue algo un poco innato. Y era más como, yo veía por Instagram una animación que me gustaba, tal. La sensación que tenía era de que me encantaba. O sea, Sí, no me gustaba, no, me encantaba. sí, sí, Y lo sí. miraba. Y intentaba buscar en los comentarios si decía si había usado, porque siempre ¿ha usado alguna software o plugin que yo no conozco? O Sí, porque sí. ¿dónde está la magia? Claro. ¿Cuál es el botón de Sí, animar? Y veías, no, After Effects. Y yo, sí, sí. ¿en serio lo ha hecho en After Claro, Effects? sí, sí. Y, y entonces, pues sí, era como ese motor de yo quiero hacer eso, yo quiero animar así. Y me impulsó muchísimo en mi carrera el hecho de... Y también me ayudó a ganar criterio, porque si vas a mi Instagram, a las que tengo guardadas, o sea, cuando voy a ver los proyectos guardados, a veces voy hasta el final y lo Sí, que guardé en 2016, 2017, y veo que mi criterio también ha cambiado, evidentemente. O sea, lo sí. que para mí era espectacular, ahora veo que está bien ejecutado, pero igual no es tan espectacular como Claro. pensaba. Entonces, el hecho de mirar muchas referencias, de estar al día de lo que hacen los estudios, los animadores en general, me ha ayudado a adquirir más criterio y no solo a mirar lo que hago yo o lo que hacen mis amigos, sino que para mí es importante saber las tendencias de animación. eh, Hay gente que tú ya ves que empiezas a seguir a alguien, ves que está empezando y ves que evoluciona muy rápido y tú ya le sigues la Sí, pista y sabes que va a ser buenísimo. sí, Y sí. evidentemente al cabo de 1 o 2 años es Sí, un sí. crack, tú ya se ve el potencial. Entonces conocer todo este mundillo también me ha ayudado para saber qué estilo quiero coger yo de animación y las tendencias y demás. Y al Buenísimo. O final sea, es eso. ponerle las redes sociales es algo que te motiva. Entonces, cuando entras y ves animaciones Sí. buenas, no es algo que te bajonee o que te genere ansiedad. No, para nada, no. Siempre, siempre ha sido como algo, un elemento de que me impulsa. No dedico muchísimo tiempo a las redes, pero sí que entro a lo mejor 10 15 minutos o al día, máximo media hora, 1 hora Sí, como muchísimo, que ya es suficiente como para ver un poco, porque el algoritmo ya te da sí, lo que sí, tú lo que quieres. querés. Entonces entras, están los 15 animadores que más te gustan y Sí, ya sí. están ahí. Entonces veo un poco lo que hay, me guardo las referencias y eso me sirve muchísimo para luego trabajar. Y incluso hay una cosa que no sé si hay algún otro animador que haga lo mismo porque es un poco raro, pero antes de empezar a animar un proyecto, me voy a la lista de proyectos guardados y miro animaciones que me gustan, aunque no tengan nada que ver con la que Sí, hago. Y ya entro en el mood
de animador, Sí, como... sí, Porque si no, me doy cuenta de que animo las cosas como las desarrollo menos, o sea, tomo menos riesgos. sí, Porque yo sé algunas animaciones que ya sé que funcionan y lo podría hacer así. claro. Pero cuando veo lo que hace la gente realmente buena, digo, no, no, es que le puedes dar una vuelta, puedes, es Sí, como sí, que entro en ese mood de pensar, esto se puede hacer así o de otro modo. Y te lo planteas todo, incluso absorbes el mood de la animación, sí, tipo muy sí, expresivo, muy soft, lo que sea. Entonces, todo eso que tengo guardado, que voy guardando durante todos mis días, luego no lo uso tanto como referencia como tal, sino como inspiración claro. para luego empezar a trabajar. Sí, 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 está buenísimo. Yo también hago un poco eso. Y aparte está bueno que a veces por ahí ves referencias que nada que ver al estilo de lo que tenés que hacer, sí, pero eso que decís vos te transmite algo, tiene una sensación que decís, ah, mira qué bueno esta transición como la hicieron, o viste sí, cosas que te inspiran para sentarte sí, sí, y hacer algo nuevo. exacto. Qué Sí, sí. bueno. Sí, es que en realidad es un sector, para mí, creo que es un sector muy, muy sano, el Sí, de la animación, porque creo que nadie es animador por los motivos equivocados. O sea, todo el mundo que trabaja de animación, al menos que yo conozco, es que le gusta mucho. claro, sí, Es que sí, han sí. hecho de algo que les gusta su trabajo. Sí, tal cual. No hay un incentivo de otro tipo. Pueden ser, tienes otros incentivos, pero el principal es que eso te gusta. Sí, Entonces, se ha formado, yo creo, una comunidad muy buena donde todo el mundo comparte. Tengo un montón de amigos freelance que me preguntan cosas que yo les pregunto, que comparten tu trabajo, aunque no sí, tiene nada que ver con ellos. Entonces, luego vas a los festivales de animación. Por ejemplo, yo voy cada año al Off-Fest de Barcelona, o sea, últimamente he ido. Y todo el mundo es muy humilde, les encanta tu trabajo, o sea, es una pasada de ambiente y ves que no, si alguien tiene envidia o alguien se intenta aprovechar de la bondad de los otros, no va a durar sí, nada sí, en el sí. sector. Sí, El sector no lo va a permitir. claro. Entonces es algo muy bueno para todos los implicados y yo creo que todo el mundo está un poco pensando, aún no me puedo creer que trabaje de esto. Sí, sí, Yo tengo tal esa cual. Sí, sí, sensación. sí, sí. Por eso uno Sí, sí. comparte, ¿viste? Es como. Sí, sí. Es una comunidad que. Yo también siento eso como que no es competitiva, que es generosa, ¿viste? No. Que también Sí, uno, eso, aprendió de tutoriales y como. Y de hablar con colegas, como que uno disfruta de compartir también lo que sabe, de preguntar sí, a otro y sabiendo que vas a recibir buena onda del otro lado, ¿viste? Como que sí. está buenísimo. Sí, sí. No, no, eso me encanta y de hecho cuando empecé, incluso cuando estudiaba en publicidad, lo que me daba más miedo era que me lo imaginaba como una guerra, como que todo el mundo Claro. quería pisarte o tal, y eso a mí no me gusta nada. No. No, no, no soy muy competitivo, entonces me daba miedo que, por ejemplo, el mundo profesional fuera así. Y, a ver, te puedes encontrar algún caso, pero ves que es más la excepción que no cómo funciona Sí, sí. el mundo laboral. Y si ves eso, no, creo que no me he encontrado nunca en ningún estudio o animador que sea egoísta o que tenga una actitud que no encaja con la del sector. No me he encontrado ninguno de esos que realmente le vaya muy bien. Claro. Es más, el propio complejo es el que no los hace crecer. Sí. Entonces, creo que no solo es una actitud buena para todos, sino para uno mismo, de ver un trabajo de los otros y decir, esto me Sí, motiva, que me te inspire, inspira, claro. me alegro por Sí, ellos. sí. Yo no lo veo como que el proyecto que ha hecho es un proyecto que me han quitado a mí. No, no, Sea, claro. hay un montón de Sí, sí, empresas, sí. de estudios, de animaciones y más que habrá,
no lo veo como una tarta que se divide Sí, y sí, que hay un trozo para cada uno y si uno tiene dos, tú tienes cero. Para sí. nada. Me alegro por la gente que conozco que le va bien y ayuda al sector a crecer y que la animación ocupe un sitio más grande en el mundo de las empresas y que al final nos guste o no, la necesitamos Sí, sí. Por para seguir suerte. aparentando Sí, que sí, sí, trabajamos. sí. Sí. Entonces, toda esa actitud hace crecer el sector, lo hace más bueno, invita a gente buena a que se una y para mí todo positivo esa actitud. Así que me alegro mucho de que sea así porque podría haber sido de otro modo, Sí, sí. pero tenemos muchísima suerte de que así sea. Sí, la verdad que sí. Bueno, y Jaume, vos estuviste ahí en el estudio 2 años, ¿no? Sí, Trabajando. Y después sí, te fuiste al freelancismo. de freelance. ¿Y cómo Correcto. fue que decidiste irte a trabajar independiente? ¿Cómo fue ese cambio? Sí. ¿Cómo te preparaste? Pues fue un cambio en una parte gradual y en otro totalmente momentáneo, o sea, fue de un momento. Y es que, sobre todo el segundo año de que estuve en el estudio, bueno, como te dije, este estudio tenía distintos tipos de proyectos. Entonces había una etapa donde había mucho motion y otra que era más compo o animación tradicional o lo que sea. Entonces yo, claro, a mí me encantaban los proyectos de motion y los otros pues estaban bien, los hacía, pero no me apasionaban. Sí, Y yo seguía subiendo material a redes sociales, a mi web y tal. Y empecé a recibir algunos proyectos de colaboración bueno, para clientes, no muy grandes, pero tenemos que hacer este vídeo tal, ¿tú puedes? Y yo al principio decía, no, es que estoy trabajando en un estudio tal. Pero luego empecé a ver que lo podía compaginar al final. No podía trabajar siempre los dos a la vez, pero sí que si el proyecto era factible y me interesaba, pues fui cogiendo proyectos en paralelo. Los trabajaba o por la noche o fin de semana y entonces hacia la parte final de mi etapa en el estudio estaba compaginando proyectos pequeños con mi trabajo en el estudio. ¿Qué pasa? Que por mi suerte me empezaron a llegar muchas más propuestas y al final no podía coger nada, sí. no podía acaparar todo lo que me estaba llegando. Entonces, bueno, y empecé también a ver otra forma de trabajar, que es el del freelance. Veía este director de animación que te dije antes, era freelance, y un amigo mío que es el Itabariti, o sea, Marcelita, que es un amigo mío que es director de 3D, también era freelance. Entonces tú ves eso pasando ahí y dices, no sé si es algo que haría yo o no. Y claro, con el paso del tiempo yo vi que el estudio estaba girando más hacia la animación tradicional, Claro, cada y vez había te menos tocaba la trabajo compo a de vos. motion. Sí, 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 correcto. Y dije, vale, yo creo que en algún momento me voy a hacer freelance, aunque sea para probar y luego volver a un estudio o Sí, lo que sea. Lo, lo, y ya un día decidí que en algún momento pasaría. Pero claro, eso no es lo mismo que decidir hoy me hago freelance. sí, Porque en realidad te da miedo porque no sabes cómo te va a ir. Porque una cosa es tener proyectos puntuales y la otra es trabajar puramente de eso. Trabajar, en mi idea también era trabajar en internacional, en inglés, para abrirme sí. más puertas y tal. Entonces, me daba como respeto el cambio, sabía que lo haría y yo pensaba, bueno, igual te haces como ideas mentales de cuándo lo vas a hacer, pero siempre lo Lo, suficientemente lejos para lo que, pateás. para que no dé miedo. Sí. Sí. Y mi pareja, Laura, siempre, en el fondo sabía que sería más pronto que tarde, pero claro, porque ella no tenía el miedo que tenía yo, porque Sí. ella confiaba muchísimo en mí
Y nada, entró el año 2020 y como todo el mundo sabe, el COVID, Sí. la pandemia. Y bueno, fue una etapa donde en todos los estudios, pues la cosa, bueno, todas las empresas, la cosa empezó a ir regular Sí. durante ese año. Entonces era el punto donde me tenían que renovar el contrato. Y claro, el peor momento para renovar el contrato de alguien Sí. cuando no hay trabajo y no sabes cómo va a ir. Por suerte luego les ha ido muy bien y ya está, pero en ese momento me dijeron, no te podemos renovar Sí. y así está tal. Ok. Durante un minuto me morí de Sí, miedo si tuviste pánico. y mentalmente Sí. estaba como no me lo esperaba y al cabo de 2 minutos dije, esto solo se puede hacer de una forma y es ir a por todas, es tu oportunidad y lo bueno es que nunca vas a pensar lo tendría que haber hecho o no, porque ya no te dan la elección, Ya lo eligieron por tienes que vos. hacer. Sí, Ya sí, eligieron por vos, Jaume. Vas a ser correcto. freelance. Sí, vas a ser freelance o lo que sea, pero Sí, no vas a sí. trabajar aquí. Y yo dije, pues entendí perfectamente la decisión. De Sí. hecho, yo hubiera tomado la misma decisión si fuera ellos, fue la decisión responsable. Y dije, mira, mejor imposible. Empiezas, no te queda otra y a tope con eso. Entonces, nada, me compré un ordenador para poder trabajar porque aún tenía el de la carrera que no daba Sí. para mucho más. Y nada, a mejorar mi web, a hacer una reel, a empezar a hacer un correo tipo, a contactar, a hacer una lista de contactos. Y antes de empezar a contactar, pues ya me llamaron de un estudio para un proyecto, que esto llevó a otro y aún no ha parado por Qué suerte. bueno. ¿Y eso, Estoy esperando que... Sí, dime. esos te llamaron porque vieron tu trabajo en las redes o porque eran alguien, gente con la que ya habías trabajado? No, era un estudio de Los Ángeles que había visto mi trabajo por Instagram Sí. y que me propusieron un proyecto y lo hice, les gustó cómo trabajé y me dijeron, bueno, pues cuando acabe este tenemos otro y luego empecé también, porque claro, tenía igual 2 semanas booking, pero no sabía qué pasaría después. Entonces, al mismo tiempo iba escribiendo a diferentes estudios y tal. Entonces, al final, durante el primer año no es que tuviera muchísimos clientes, pero los que tenían repetían conmigo y Bárbaro. me llenaban todo el Claro, se calendario. terminaba uno y al toque arrancaba Sí, otro. siempre he tenido muchísima suerte en ese sentido de que he trabajado con gente muy buena que ha valorado mi trabajo y ha confiado en mí. Y sí, tengo como muchos clientes que van repitiendo y claro, lo que yo pensaba que sería picar piedra cada semana se convirtió en algo mucho más fácil para mí porque iba encajando propuestas en el calendario y hasta el día de hoy que ha seguido siendo así, por Buenísimo. suerte. Y nada, súper contento. Y Sí, todo lo malo del freelance, pues no ha sido tan malo. sí. Y todo lo bueno del freelance ha sido mejor de lo De que lo que esperaba. esperabas. Buenísimo. Sí, sí. Y vos siempre, aparte de los proyectos comerciales, como que siempre hiciste proyectos personales o eran cosas que ibas subiendo a Instagram y de ahí te contactaban. ¿Cómo era Sí, eso también de equilibrar entre el proyecto comercial y el personal? ¿Lo hacías en el momento que no tenías por ahí un proyecto comercial y te ponías a trabajar en lo tuyo? ¿O en paralelo, no sé, terminabas tu jornada y le dedicabas un ratito? ¿Cómo es eso de los proyectos personales? pues depende mucho de la etapa en la que esté, porque sí que hay, por ejemplo, cuando estoy trabajando en un proyecto que creativamente es muy exigente, no tengo espacio mental para dedicar a un proyecto personal, porque ya Sí, estoy drenado de ese trabajo y más que nada necesito como desconectar del trabajo porque
te necesita al 100%. Pero cuando sí que a veces tengo proyectos más técnicos, que también los agradezco mucho, que necesitan menos creatividad, menos pensar, a lo mejor tienes un proyecto de muchas adaptaciones o que tiene una parte creativa, pero es un 40% del proyecto, no lo es todo. Entonces, en ese punto, o cuando no tengo proyecto, es cuando hago proyectos personales. Y los proyectos personales, pues al final elijo algo con que me apetezca animar, que me lo vaya a pasar bien, porque evidentemente no vas a acabar de trabajar a las 6 o a las 7 y empezar a animar algo que no te gusta. Entonces, normalmente lo enfoco como algo que me gusta. Por ejemplo, a veces veo diseños que me encantan y yo veo el potencial de animación y le escribo al diseñador o ilustrador y le digo, ¿te importa si animo esta pieza tal? Y 100% de los casos es adelante, me adjuntan el Illustrator y sí. Siempre pienso que igual habrá un no, pero de momento todo el mundo súper contento, o sea, súper abierto a la idea. Y algunas veces lo diseño yo. Por ejemplo, hice un proyecto hace poco de UI. Me encanta ese proyecto. Que está, Sí, es pues, buenísimo. porque siempre me ha gustado mucho este tipo de animación, pero nunca había hecho un proyecto de tal cual eso. Entonces era como yo sé que lo puedo hacer, pero nadie me va a creer si no lo hago. Entonces, entre Behance, Instagram, las apps que tengo en el móvil, hice un mood board de las cosas que me gustaría animar, qué tipo de diseño, entonces lo diseñé yo, lo animé, lo sonoricé y a partir de ahí me han llegado muchos proyectos relacionados con eso. Es que hay una frase muy buena que es del autor de El Freelance Manifesto, De Joey. Joey Coleman, Sí. que dice, nunca te van a contratar para algo que no hayas hecho. Sí. Entonces, los proyectos personales muchas veces van enfocados a, quiero que me llamen para este tipo de proyectos, Claro. entonces hago eso y a veces es simplemente diversión, tipo, esta ilustración me encanta, pues la animo y la dejo en mi web y lo bueno es que como está tan bien diseñada, por poco que la animes bien, ya tiene un impacto mucho más grande que a lo mejor una animación muy elaborada en un diseño que no luzca tanto. Así que sí, suelen ser así los proyectos personales. Y me gusta mucho también de ese proyecto del sonido que hiciste. Eso es como ya venías trabajando, fue la primera vez. De la sonorización es algo que empecé a hacer en el estudio porque decían, que fue por un proyecto, decían, a lo mejor podemos mirar de contratar un sonorizador o tal, y dije, ¿puedo hacer una prueba? Porque era algo que me gustaba, pero nunca me había dedicado a ello. Entonces, es cuestión de encontrar, o sea, el de UI no es el primero que sonorizo, ya llevo bastantes, pero es una cuestión de tener una librería lo más extensa posible, pasarte horas buscando sonidos y luego probar, mezclar sonidos, volver a probar. Normalmente hago 1000 pruebas antes de que salga bien y a lo mejor ralentizar un sonido, revertirlo, poner el trozo de una canción alargada o más rápida. Entonces es muy experimental, pero salen cosas que creo que sorprenden y eso a mí me gusta mucho. ¿Y en qué programa lo haces el audio? ¿En qué programa trabajas? En Premiere, en Okay. Premiere Pro. Probablemente habrá algún programa mejor, pero es el que yo conozco para edición. Me es muy rápido. Entonces lo pongo todo ahí, lo pongo el vídeo arriba y es como, ¿qué me transmite esa animación? Porque son animaciones que no pasan en el mundo real. Claro, O sea, una forma que se alarga o que se estira no tiene un sonido realmente relacionado a eso. Entonces es más lo que tú te evoca elasticidad o es como un poco abstracto. Entonces, cuando escucho sonidos, pues digo, este podría encajar con este momento, este con esto.
Claro. y al final pues sale lo que sale. Sí, sí, son muchas horas, me imagino, de escuchar soniditos sin parar. Es terrible, sí, ¿Y sí. Y lo peor es, dónde lo buscas? ¿En librerías en internet o como? sí, hay una que se llama Zapsplat que tiene una versión gratuita y que tiene un montón de sonidos. También en este casi todos los sonidos son de Artlist y tengo una licencia y hay muchísimos sonidos, entonces es cuestión de ir Horas. buscando, Vas por la descargando. calle en vez de escuchando música, Sí, escuchando sí, soniditos. Tuprut, tuplic. es horrible porque además tienen un montón de... O sea, hacen un trabajazo, pero Sí, te vuelves loco solo escuchando eso porque tienen un montón de sonidos de cartoon y a lo mejor es una flauta subiendo pues 30 tipos de audios prácticamente iguales que te vas encontrando. Entonces ya empiezas a elegir si ves determinadas palabras, ya no los escucho porque me sí, pongo nervioso y en total no lo voy a usar. Entonces es ir buscando muchísimo porque al final uso un 10% de las pistas que tengo, sí. pero necesito tener 10 veces más Claro, para para. probar y ver. Y tampoco me gusta repetir sonidos entre piezas, o sea que la librería que tengo del proyecto anterior igual no sirve para nada y necesito otra Claro, nueva para el otra nueva. siguiente. Y, Pero sí. ¿Y cómo es, ponerle cuando decidís, bueno, voy a hacer, se te ocurre la idea, cómo es el proceso que haces? O sea, también primero diseñás o primero haces animatic o primero arrancás por el sonido, no sé cómo. Del proyecto personal, Sí, dices. Pues normalmente siempre empieza con un diseño que veo y digo, vale, esto me inspira a este tipo de animación. Entonces, o animo directamente ese diseño, o a lo mejor eso me sirve de inspiración para yo diseñar algo y luego hacer un mood board o lo que sea. Y siempre aquí siempre lo hago de mala manera en el sentido de que empiezo a animar como el final. sí, sí, Y si no hago ni animatic, sí, no, empiezo a animar algo como me gustaría sí, que sí, se viera. Y eso ya me da una indicación de cómo seguirá la animación. Entonces digo esto, tal, me vincula a esto y luego esto, tal. Y muchas veces luego tengo que modificar las animaciones, pero, pero ya el 90% ya está bien planteado. Es claro. más para ajustar los timings y tal. Y a veces pues pruebo, vuelvo atrás, lo borro, hago precoms con otra versión, las pruebo y es más un trabajo como de experimentar y luego cuando lo tengo todo lo dejo descansar, lo veo al día siguiente y al día siguiente lo ves un poco más como espectador y no tanto como animador y es donde ves los fallos y Claro, dices, vale, esto no me sí. funciona y lo vuelves a modificar, tal. Y cuando lo tengo todo miro si es una pieza que se tiene que sonorizar o que no. Hay algunas que puedo no sonorizar y estoy tranquilo, otras, como el de UI, digo, Te si lo lo pide. cuelgo sin sonorizar, no voy a dormir. Sí, sí, sí. Entonces, igual no me apetece hacerlo, pero digo, es que es como dejarlo a medias. Entonces, lo sonorizo y lo cuelgo en la web, en Instagram y a ver si tiene buena... Porque siempre me sorprendo mucho de... Hay animaciones que me encantan y no tienen no tienen muy buena acogida Sí, y algunas que me parece que están bien, pero no son espectaculares, pues tienen un boom claro. de likes y comentarios. Entonces, pero no es algo que busque como Sí, tal. que te preocupa, es Eh, algo que bueno, y no, ves cómo, y después ves cómo a mí funciona, pero es algo más como una necesidad tuya de hacer esa animación. sí, 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 es como, es que quiero ver mi Instagram o mi web y que me guste, claro. que tenga, que exprese lo que yo creo que pueda hacer. Y si tiene 2 likes, pues no me importa porque Sí, no es eso lo que yo busco. Es más un poco si me comentan o me mandan un mensaje, freelance que conozco, estudios y tal, eso es ya más de lo que necesito. sí, O sí, sea, me da sí, igual si no tiene muchos likes. Si claro.
5 personas que creo que tienen buen criterio me comentan, le dicen, eso ya está, es todo lo que Sí, sí, necesito y es como una reaprobación de mi trabajo sí, que igual no es lo que busco, pero sí que es algo que siempre se qué lindo, agradece. sí. Sí, 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 y eso pues es parte del motivo, y no nunca es el motivo principal, pero siempre te anima y te ayuda a hacer otros proyectos personales. Y para los proyectos personales, ¿le dedicas muchas horas por día o es como lo que te dan ganas? O sea, ¿te organizás de alguna manera para hacerlos o es como, bueno, me siento porque... Siempre es como, me apetece media hora, pues media hora. Claro, Me apetece todo el día, pues si tengo todo el día, sí, pues todo sí, el día. O fin de semana o tal. Porque no, nunca, si lo hago por obligación, el proyecto personal no va a salir exactamente como me gustaría. Tiene que ser como, ahora por ejemplo tengo un proyecto personal que no me apetece sí, seguir ahora mismo. Entonces hago otras cosas porque siempre tengo algo que hacer claro. del mundo freelance, siempre hay algo. Entonces un hueco que hace una semana lo dedicaba al proyecto personal, ahora lo dedico a otra cosa y probablemente a la semana que viene me venga otra vez el impulso. De hecho, me está pasando esto porque estoy en un proyecto como mucho más creativo, mucho más, que requiere mucho Claro, más... mucha cabeza que eh, después te drena. sí, sí, me drena, entonces lo que no me gustaría es terminar una animación por tenerla acabada, Sí, sino porque prácticamente seguro que no va a estar al 100% de como me gustaría. Entonces, prefiero descansar y en todo caso seguirla más adelante y si no la sigo, pues no la termino y no pasa nada, porque no, tampoco me gusta publicar nada que no esté realmente satisfecho, entonces no, no es que tenga un calendario donde tenga que publicar X proyectos personales cada 2 meses o lo que sea. Lo publico cuando me va bien, cuando tengo tiempo. A veces estoy meses sin publicar nada y a veces de golpe tengo el proyecto personal, el proyecto que el cliente ha podido publicar por primera vez, el proyecto que yo he puesto en la web al fin, el proyecto desarrollado. Entonces, a veces viene así, pero sí, es más un poco como yo me siento que como una claro. obligación. Sí, sí, es Sí, sí, más cuando te dan ganas de jugar, como hablábamos sí, hoy, te sentás y le dedicas ese tiempo. sí, sí, Y, exacto. Y y sí, te, bueno, eh, tenés proyectos comerciales también que por ahí trabajas solo. No sé si el Optic Skies que hiciste último, ese lo sí, trabajaste, vos hiciste el diseño y la animación, todo, sí. ¿no? Es una productora de Nueva York que son muy buenos y lo bueno es que les gusta mucho mi trabajo, entonces ellos no me querían como limitar a nada, sino que ellos me dieron el brand book, pero el brand book al final era el logo, los Sí, los colores, la colores. tipografía y realmente ya está. Y dijeron, estamos haciendo el rebranding, vamos a hacer la nueva web y queremos hacer un vídeo como para enseñar el rebranding. Entonces, sí que al principio empecé como a animar el logo, hice 20.000 versiones de animación del logo y me dijeron, ¿sabes qué? Más que el logo, desarrolla este branding hacia donde tú creas que tiene que ir. Entonces lo trabajé como, me dieron muchísima libertad y empecé como a hacer muchísimas versiones de esto de cómo se crea la marca. Entonces empecé a hacer lo de la tipografía, la O que se estira, las líneas que crecen, que se unen, que se doblan. Entonces era en base a prácticamente nada, estirarlo como yo quería y al final lo que publiqué es igual un 30% de lo que hice. Sí, Fue como los shots que me gustaban más. Entonces, sí, es porque me he dado cuenta muchas veces que cuando trabajo con diseñadores me dan referencias visuales, pero ellos siempre me dicen, pero esto es una referencia, ¿no? Como a lo mejor no tienen la visión de animación, no me quieren limitar tampoco. sí. Entonces, aquí me fue muy bien que tenía algunos assets, pero al final el diseño lo hacía 100% basado en la animación que yo me imaginaba, no tenía ningún tipo de limitación.
Entonces, es uno de los proyectos con más libertad que he tenido, que más orgulloso me siento. Luego le hice el sound design, que también creo que ayudó. Y por eso, que no tenía prácticamente limitaciones y todo lo contrario, tenía como incentivos. Les enseñaba algo y me decían, no, pero tú vuélvete loco, o sea, no, olvida el brand book, me Sí, decían sí, básicamente, cosa que no pasa claro, nunca, sí, pero me sí. decían, olvida el brand book, tú haz pruebas que simplemente queremos como ver cosas que nos lleven a otro mundo, porque igual hay planos que no han salido, pero que me ayudaron a hacer A llegar ahí. otro plano que sí que, exacto. Entonces, es como experimentar, enseñar todo y no me juzgaban en absoluto si algo no estaba funcionando. Me decían, esto funciona, esto tal, pero aquí hay algo más interesante, lo vamos a estirar. Entonces, y llegó el resultado final que por suerte estuvieron muy contentos. Y no fue un proyecto muy largo, en realidad fueron como 2 semanas máximo 2 semanas y media Sí, pero claro, fue solo eso, claro. solo dedicar a eso, entonces pude hacer muchas versiones y Sí, llegar a eso. Igual de la primera semana no ha salido nada, pero llevó al trabajo que salió la segunda, sí. que fue como mucho más enfocado a lo que queríamos y encontramos el camino y nada, muy contento, Claro, la verdad. pero también lo encaraste así como desde la exploración y de hacer varias versiones y Sí, hacer y hacer y hacer. A mí me pasa a sí, veces sí, que me enrosco y me quedo con uno y es como, ay, no está bueno, ¿viste? Hablando con un amigo a veces me dice, bueno, tenés que hacer y hacer y hacer y sí, descartar mucho, es como, ¿viste? sí, sí, y romper la marca y hacer y buscar referencias donde igual no piensas que vas a encontrar, pero cualquier vídeo que ves que igual no tiene nada que ver con la marca, pero te inspira a algo. A Sí, veces me quedo mirando como el logo. O sea, a mí me pasa que animo mucho mentalmente antes de hacer nada. Tipo, me quedo mirando la pieza o el diseño y empiezo a pensar cómo funcionaría. sí. Incluso en la cabeza descarto. O sea, no hace falta que lo haga, ya sé que Claro, no va a sí, sí, sí. funcionar. A veces incluso dibujo, que eso lo he aprendido recientemente. Hago un cuadro, o sea, hago cuadros como de storyboard, perdón, y dibujo más o menos el diseño que tengo en la pantalla. Entonces, hago como solo dibujando ya me imagino cómo saldrá. Sí, Entonces, pero me lleva a otro escenario y luego a otro escenario. Entonces, cuando tengo todo dibujado, digo, vale, pues ahora lo hacemos. Y mientras lo haces, también te llegan inputs de, mira, esto funciona, igual aplico esto en este otro diseño y ahí tienes un resultado aún mejor. Entonces, es casi cuestión de conectar claro. ideas y conectar conceptos que al principio igual no funcionan, pero te llevan a otro que sí que funciona y luego aplicas, duplicas, lo giras, lo inviertes y ves que crea un efecto muy chulo. Sí. O sea, cuando tienes algo, lo rompes aún más. Luego dices, vale, me he pasado, pero esta versión anterior tiene Claro. algo Sí, sí. más que solo lo que estaba trabajando al principio. Buenísimo. ¿Y qué tipo de proyectos son los que más te gustan de los que te llegan? A ver, depende, porque hay proyectos que me gustan mucho, pero luego llevo meses haciéndolos y ya me interesan menos y necesito, por ejemplo, me gustan mucho los proyectos de branding, de animar una marca, Sí, de desarrollar el sistema de animación, porque además como la carrera aquí sí que me sirve mucho claro. de publicidad, de saber que no todo se tiene que animar igual. O sea, yo veo una marca y veo si puede ser playful o tiene que ser sobria y nunca lo intento hacer como a mí me gusta, sino como yo creo que lo que Lo que creo que necesitan, transmite. claro.
lo que necesita la marca. Entonces, eso me ayuda porque al final a veces necesito límites, necesito descartar este tipo de animaciones para desarrollar este otro. Entonces, sí que me gusta mucho el tema de animación de marcas, también me gusta la animación UI, con un icono. Creo que lo que me gusta más es cosas muy sencillas de diseño, darle un giro en la animación para que sean muy ricas. O sea, como en el proyecto de UI, una campanita que es nada, son 2 vectores, cómo hacer que parezca que se anime con gracia, que en una le des a un botón y tenga una animación graciosa. Y por eso a mí me encanta un animador que se llama Jordan Scott. No sé si Sí, lo me encanta conoces. Jordan Scott, Bueno, me encanta. Hace unas cosas es para mí increíbles. increíble. Y siempre también hace cosas complejas, pero siempre el loguito de Dropbox, pues se anima como una caja y tú sientes que es una caja de 3D Sí, y solo son buenísimo. cuatro cuadrados, Sí, pero es expresar muchísimo con muy poco. Y no significa hacer una animación barroca donde animar todo que parezcan fuegos artificiales. No, a veces es una pequeña anticipación, que se doble un poquito cuando salta, como ver unas físicas sí, que te sorprenden. Al final es la sorpresa lo que necesitas. La sorpresa controlada, pero como, mira, el morphing de esto, cuando pasa esto hay un pequeño delay y sí, te da el una espectador no sensación. sabe, sí, y el espectador igual no sabe nada al usuario no sabe nada de animación, pero valora eso, Sí, sabe que es sí, algo, lo siente bien, lo siente lindo. algo. Sí, sí. Exacto. Entonces, todo lo que sea este tipo de proyectos, me das un icono y lo intento animar lo máximo, con máxima gracia posible, aunque Sí, sean 2 puntos. Y eso me gusta mucho también la animación tipográfica. Una cosa que disfruto mucho también es el hecho de, por ejemplo, animar un vídeo que tiene textos y centrarme en el concepto de una palabra y animarlo para que la propia animación esté explicando el concepto. sí, Por ejemplo, hace poco hice un vídeo que había la palabra change, pero la palabra change estaba descolocada, las letras, y se como movían y se recolocaban, como que sí. hacían un cambio. O cualquier palabra, eso lo aprendí bastante en la carrera y sobre todo en la agencia donde estuve, que se enfocaba mucho en expresar bien un concepto. Sí, Si tienes claro, un lo concepto, conceptual. puedes crear todo en base a ese concepto. Evidentemente tiene que haber un balance entre el concepto y la estética, pero el concepto es muy importante. Es lo que perdura y es lo que impacta y es lo que deja huella, ¿no? Entonces me gusta mucho, siempre que hablo con clientes de marcas o lo que sea, pero con una palabra, ¿qué es esta marca? O cuáles son Me gusta saber lo que quieren transmitir, porque la animación no es algo paralelo al desarrollo de la marca, no es Claro. algo paralelo a un producto, tiene que ser parte de eso. Entonces, siempre intento tener la máxima información posible de lo que estoy trabajando para, en caso de tener 20 posibilidades de animación, elegir las 3 que encajan con el concepto. Entonces, cuando una pieza no solo es bonita o se anima bien, sino que ayuda a transmitir el mensaje, que al final siempre es necesario, es cuando noto que he hecho un trabajo completo, Claro, sí, ¿sabes? sí. Se anima bien, Sí, sí. funciona, ayuda a vender la Transmite el marca, concepto. sí, Sí, sí. y eso a mí me gusta mucho y creo que también hace mi trabajo más interesante porque, como te decía, a veces siempre hay como la manera fácil de animar algo y la manera más arriesgada o más sorprendente, y cuando tengo esas bases, un concepto, una intención, es cuando puedo conectar 2 ideas que igual no tienen nada que ver y las juntas en algo nuevo, te sorprende a ti mismo y ya lo tienes. Cuando te sorprende a ti mismo, para mí es la clave del Es éxito. que Dices, está ok, vale, claro que tengo está. algo, Sí, sí. tengo algo, sí, sí. Qué bueno. Eh,
Bueno, a ver. ¿Cómo es un día tuyo de freelance? ¿Cómo son tus rutinas? ¿Haces ejercicio? ¿Tenés un horario de trabajo? Sí, cambia un poco en función de si tengo un proyecto en el que yo puedo hacer mis horas y no necesito un horario marcado, pero muchas veces trabajo con estudios o con agencias que dicen, vamos a estar de esta hora a esta hora. Entonces, al final tienes un poquito de Sí, sí. margen, pero necesitas Sí, trabajar en sí, sus porque es un horas. trabajo en equipo. Es en equipo, Sí, necesitas feedback al momento, ellos igual tienen entrega al final del día, y siempre la hora del principio o la del final sí que no es tan importante, a no ser que haya entrega, pero sí, el 70% de los proyectos en los que trabajo tengo un horario como impuesto por la agencia del sí, estudio, que tampoco es nada malo porque al final, como trabajas desde casa, yo necesito mucha disciplina, necesito una rutina sí. como Sí, ordenarte un poco. para, sí, para poder trabajar bien. Entonces, cuando ya tienes un horario impuesto, necesitas mucho menos Sí, esfuerzo por sí. parte tuya porque Sí, es tiene que súper ser así, te difícil. van a escribir, sí, Es la parte te van a difícil escribir del a la, freelance. sí, y lo he tenido que aprender, pero al final he descubierto que necesito eso y si no lo tengo, pues me lo tengo que imponer. ¿Y cómo me lo impongo? Por ejemplo, pues haciendo ejercicio al inicio del día me ayuda mucho a estar activo muy temprano y a entrar en el mood de actividad, que digamos. Entonces, me levanto, normalmente hago ejercicio en casa, Sí. porque tampoco quiero hacer el commuting a un gimnasio, porque ya que estoy en casa, no quiero tener que salir Sí, para ir al gimnasio, perder una hora de sí, transporte o lo que sea. Entonces, hago algo que lo pueda hacer en casa, me ducho, me hago el café y me pongo a trabajar y las primeras 4 horas son las más productivas sin duda. Es sí. cuando tengo el chute del ejercicio, de la ducha fría, Ah, ¿haces la ducha del fría? café. O sea, la mitad es fría, la mitad es caliente, Sí, pero la fría, incluso el café a veces sobra. Entre el ejercicio y la ducha fría ya estoy más que activo. sí, Entonces, empiezo a trabajar, bueno, veo los mensajes, los correos, me hago un to-do list, porque al final necesito liberar mi cabeza constantemente, porque si tengo 8 cosas que hacer, si no las tengo apuntadas, sí, voy a tener una rueda en mi cabeza que va de la 1, 2, 3, 4 para que no la olvide. sí, sí. Pero eso es espacio de Es RAM. la... Te El consume RAM, RAM. exacto, Sí. el RAM que tenemos que Que vaciar, liberar. entonces me hago lista, tengo una lista de lo que tengo que hacer en general y una del día. Sí, Entonces, cuando tengo un momento, tipo, mando algo, estoy esperando feedback, me voy a la lista, hago lo que tengo que sí, hacer, o al menos la mitad. Contestar un sí, sí. correo, lo empiezo a escribir. Claro. Que me mandan un Slack con feedback, cierro el correo, Sí, hago tal. Entonces, eso me ayuda mucho a tener una tranquilidad de que sé que está todo apuntado. Me viene algo a la cabeza, lo apunto sí. y ya está, ya puedo seguir trabajando. Porque si no, también estoy como, no puedo trabajar al 100% Claro. concentrado en algo. Entonces, es eso, luego una hora para comer, luego sigo trabajando y luego pues con mi pareja o salimos a pasear o a cenar, a tomar algo Sí. o a hacer todo lo que no has podido hacer durante el día, Sí. que se te acumulan las cosas. Y sí, y si no tengo un proyecto así con un horario clavado, pues tengo más libertad. También depende si es un proyecto que necesita muchísimo trabajo cada día o si puedo trabajar 4 horas y ya está. Porque a veces es un proyecto tipo, lo necesitamos en esta fecha. Entonces Claro. tú lo vas haciendo. Sí, te Y es un organizas poco vos. como, sí, como el proyecto personal. A veces haces 6 horas, a veces 3, a veces 9 Claro. y un poco como, y para mí es importante como aprovechar los sprints. Cuando tú ves que eres muy eficiente, que tienes mucha energía, dedicar el tiempo ahí. Claro. No distraerte en hacer otra En cosa, no, otras no. Si estás en cosas. un momento inspirador,
probablemente esas 6 horas van a ser más productivas que 10 de ir haciendo sin estar muy, muy puesto. Y más o menos mi día es bastante repetitivo, pero en el buen sentido. Porque, como claro, yo trabajo con un portátil y eso fue decisión propia porque quería, cuando me hice freelance, dije, tengo la libertad de poder trabajar desde donde sea. Sí. Y no quiero autoimponerme un límite de aquí tener un ordenador en casa y tener una oficina Sí. que no se puede mover. Entonces, porque, bueno, yo vivo en Barcelona, pero yo soy de Mallorca. Entonces, claro, está muy cerca, está a media hora, pero por eso quería el portátil para poder ir a lo mejor una semana a trabajar desde Mallorca, Claro. luego volver. Mi pareja es de un pueblo de aquí cerca también, ir a unos días ahí. Eso te libera muchísimo la presión del fin de semana, porque igual estoy una Sí, semana sí, fuera allá. y las tardes las Sí. aprovecho estando con la familia, con los amigos y como antes en el estudio tenía que ir del viernes por la noche al domingo por la tarde, ya no aprovechas casi la mitad del fin de semana y me creaba como más ansiedad del hecho de estar un poco atado a un mismo sitio Sí. sin esa posibilidad. Entonces, eh, tenemos Trump, por ejemplo, estuve 2 meses, yo y mi pareja estuvimos 2 meses viviendo en Gante, en Bélgica, porque nos apetecía, nos gusta mucho el sitio y los dos trabajamos desde ahí Claro, y hermoso. claro, una maravilla, Sí, sí. pero no siempre puedo hacer eso. Sí. Por ejemplo, de mayo hasta septiembre hemos estado cada mes en un sitio distinto y ahora ha llegado octubre y hemos dicho, ahora nada de coger un avión en meses, Estemos en porque casa. sí, sí, necesitas la estabilidad Y sí, y sobre todo ahora que es más época de hibernal, más que claro. de... Y siempre tenemos como estos sprints de viene el buen tiempo, hacemos un montón de cosas, viajes, trabajamos desde otro sitio, tal, y esta época es más de cargar pilas, descansar, porque al final viajar también cansa, Sí, sí, evidentemente. sí. Sí, Y aparte estás lejos de tus cosas, de tu sí, lugar. si no duermes en tu cama, Mm, cualquier cosa, pues estar 5 días fuera y el día siguiente empezar a trabajar, no estás tan descansado como piensas. Realmente no has aprovechado el fin de para descansar, lo has aprovechado para hacer cosas, dormir en otro sitio, el avión, que si se retrasa el avión ya duermes 5 horas y trabajas el sí. día siguiente. Entonces, hemos aprendido que tenemos esa posibilidad que nos encanta, pero no tiene que ser Claro, siempre hay que así. encontrar el equilibrio. Claro, que aunque puedas, igual no siempre es lo mejor Sí, sí. estar en ese mood. Pero bueno, por eso súper contentos de la situación y de la flexibilidad que eso nos da, de verdad. Y cuando trabajas, ¿lo haces escuchando música, podcast, algo así? O... Si hago como una combinación, tipo, si voy escuchando música casi siempre y a no ser que esté haciendo sonorización, que eso es terrible, no puedo escuchar nada más que los soniditos, pero normalmente música y a veces algún podcast, pero es más, en el momento donde me da el bajón, donde no estoy muy productivo, me pongo un podcast porque me activa la cabeza. Mm, Siempre y cuando lo pueda hacer, porque a veces hay trabajos que necesitan más concentración y no puedo. Pero yo te diría 70% música, 30% podcast y sí, más o menos. Y también depende del momento. Por ejemplo, por la mañana siempre música porque estoy como muy activo y claro. me pongo la lista de reproducción de las mañanas que es mucho más activa, mucho más... Y a veces, pues, música clásica también. Depende del mood. Siempre tengo una lista de reproducción para cada Sí, para momento cada y sé momento lo del que día. necesito. Y a veces lo comenté con un amigo que él también lo hace, que es hago como de DJ de mí mismo y me pongo en el Spotify y hago una cola con momentos altos y bajos y para sorprenderme a mí mismo. Entonces luego estoy durante 2 horas
disfrutando de la sesión que me he organizado. Ah, hermoso. Me voy sorprendiendo a mí mismo. Sí, sí, Tipo, sí. bueno, ha sacado con Bulls on Parade de Rise Against the Machine, pues ahora te pongo una de música clásica. Entonces voy haciendo como, me voy anticipando al mood que quiero y sí, sí, cosas de freelance. Y sí. Estamos locos. Y cuando no estás animando, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué otros? Pues a veces cuando no tengo proyecto, sobre todo, y no me apetece hacer un proyecto personal, pues me gusta hacer cosas con madera, por ejemplo. Yo qué sé, tengo aquí un soporte de auriculares. Sí, O ahora queremos hacer un complemento para el sofá para poder tener tazas y tal. Entonces, eso no lo hago siempre, pero es algo como que me relaja también porque también me gusta jugar a videojuegos, por ejemplo, pero es algo que cuando acabas de hacer eso no tienes una sensación como realmente positiva. O sea, sí, lo puedo hacer una hora y no pasa nada, pero sí, si sí. dedico mucho tiempo a eso, tienes como una especie de culpabilidad, pero no por nada, sino Claro. porque como que has perdido el Sí, es tiempo. como una distracción en realidad. Sí, es una distracción y no es nada constructivo. Y no Sí, digo que sea malo, sí, sí. simplemente en su medida lo puedo hacer. En cambio, cuando hago algo de madera, primero estás haciendo eso físicamente y lo estás haciendo con una finalidad, con un objetivo. Cada minuto que trabajas en eso estás más cerca del objetivo final. Si no estás concentrado, la puedes liar. Entonces, es como algo que no hacía porque no tenía las herramientas y decidí, fue 3 semanas que no tenía proyecto y dije, pues voy a probar esto. Y te da como mucha, mucha paz mental y eso, es como... Y luego si juego una hora de videojuegos después de hacer esto, ya es otra cosa, porque ya he hecho Claro. como la parte productiva, que digamos, y además relajante, porque tanta pantalla te mete en un mood de nerviosismo Sí, que a veces no eres consciente de que estás en él. A mí me pasa sobre todo con el móvil, que siempre lo tengo apartado del trabajo, porque, por ejemplo, tengo que hacer un número con unos cálculos con la calculadora. Antes cogía el móvil y lo hacía con la calculadora, pero sí, se me llevaba a que tenía una notificación de WhatsApp. sí, te Lo metías. abría, era un amigo mío que me había mandado un meme, entonces ya lo miraba. Entonces salías y yo me daba cuenta de que rompía con la dinámica en la que estaba. Sí, Y incluso cuando tenía periodos de mucho trabajo, eso me creaba como ansiedad. Me ponía nervioso porque me iba activando y desactivando del mood de trabajo sí, sí, como que o tenés del que mood de volver a concentración. concentrarse, claro, volver a Sí, concentrarte después. y estás como con la sensación de que es el resto el que está controlando tu Sí, tu concentración o tu energía. estado. Correcto. Entonces ahora lo tengo siempre apartado y cualquier cosa que tenga que hacer lo hago con el ordenador directamente, aunque sea un WhatsApp, es Sí, el WhatsApp web, porque ya no tiene todas las otras claro. distracciones del móvil. Y nada, por eso intento como los dispositivos, ya que sí o sí tengo que pasar 8 horas mínimo con el ordenador, intento desconectar de eso y hacer cosas como lo que te decía de la madera. También a Laura y a mí, mi pareja, nos gusta mucho como pasear por Barcelona, caminar, descubrir sitios nuevos, ir a tomar algo. Al fin y al cabo, yo y mi pareja somos gente de pueblo, Sí, claramente, pero claro, cuando estamos en Barcelona nos gusta también aprovechar todo lo bueno que tiene aquí. Igual, nuestro estilo de vida sería otro, evidentemente, en el pueblo, pero ya que estamos aquí aprovechamos lo que tenemos y lo de lo que no ciudad. tendríamos. Sí, sí. Claro, Y sí, correcto. Y ya cuando vamos al pueblo claro. ya Otra rutina. freestyle. Sí, sí. Sí, 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 pero sí, un poco eso y excursiones nos gusta hacer también, viajes, pero claro, como te he dicho, como a veces estoy tan activo que cuando estoy aquí me gusta más como reposar Sí.
y estar tranquilo y Descansando. no me importa no hacer nada durante un periodo de tiempo más es como que necesito compensar de algún modo internamente lo que llevo haciendo, que es o viajar, estar en distintos sitios durante muy poco tiempo y, y ya, sí, más o menos eso. Bueno, bárbaro. Te voy a pedir recomendaciones de libros, podcasts, charlas o algo que se te ocurra. O mismo artistas para seguir en Instagram o en alguna red. Vale. No soy un gran lector, o sea, los libros que me gustan mucho, pero no es algo es algo que no llego a realmente hacer. O sea, Sí, voy leyendo, pero nunca me engancho. Es más, sí, siempre lo voy haciendo por repetición, pero aunque lo repita 20 veces, no creo el hábito sí, de leer, de porque no. lectura. Sí, a ver, lo he comentado antes, si eres freelance, el libro de Freelance Manifesto La Biblia. te da muchísimo, la Biblia del freelance, te da muchas herramientas. Sí que hay cosas que están más ambientadas en Estados Unidos y tienes que ver un poco la diferencia depende de dónde estés viviendo tú o de qué sector estés trabajando, pero te da como una red de seguridad de estar haciendo un poco los pasos que se supone que tienes que hacer, porque al final todo el mundo que empieza casi siempre está solo y eso te da como unas pautas que te dan como mucha tranquilidad y bueno, lo que digo, una guía para el freelance. Más allá de eso, bueno, también tienen un podcast que está muy bien, el School of Motion Podcast. Luego de otros podcasts, a veces escucho a Lex Friedman, a veces a Joe Rogan, pero depende más de a quién trae, porque trae a gente a veces muy interesante. A Andrew Huberman, un neurólogo muy interesante, pero no es nada relacionado con la animación, ni mucho menos. Y hay un documental que está muy bien en Netflix que se llama Abstract, The Art of Design, Ah, está buenísimo. eh, que es muy inspirador porque ves gente muy buena en lo suyo que te explica cómo su proceso mental. Y es lo que te decía antes, a veces encuentras la inspiración en cosas que no tienen nada que ver contigo. Entonces, para mí la creatividad es algo, y el criterio es algo contagioso. Cuando ves a alguien que le gusta mucho su trabajo, que tiene como ese lateral thinking, de algún modo te lo Sí, contagia, porque te hace replantearte un montón de cosas que, que al final necesitas como un trigger, sí, ese impulso para que tú lo hagas. Entonces, ese documental, por ejemplo, está muy bien porque ves distintos procesos creativos, distintas personalidades que todos llegan a un resultado muy creativo y son gente realmente con muchísimo talento y eso te puede aportar muchísimo a ti en tu día a día, aunque no sea profesionalmente, a veces es incluso a nivel vital y por eso también escucho estos podcasts que te he dicho porque siempre llevan a gente muy buena en lo suyo sí, o especial en algún sentido, incluso humoristas que ves que tienen su proceso de creación que hay una teoría detrás que explica el por qué algo es gracioso, cada uno tiene su método y también ves por qué es humorista esta persona. A veces es una historia un poco triste de que igual es una persona que no tenía mucho cariño en casa y su forma de ser aceptado era reír a la sí. gente. Entonces, es algo como, a veces es triste, pero te da muchísimo que Sí, es pensar interesante también. de por qué estás ahí, por qué haces lo que haces, por qué se te da bien y cómo aprovechar ese talento. Porque el talento puro muchas veces no es suficiente, pues tienes que trabajar en eso. Y ellos dicen, igual los humoristas que sigo, igual a veces estás en lo más alto, pero al cabo de medio año tienes que reinventarte de nuevo y entonces empiezas de cero. Claro. Y eso a mí me pasa un poco con el freelance, de que es algo que me va bien a mí y es que cada proyecto tienes que demostrar que vales.
no hay ningún punto en el que te puedas relajar y decir, a Claro, partir de aquí ya estoy ya seguro, está. claro, sí. No, no. De hecho, todo lo contrario. Igual un proyecto que no funciona por lo que sea, igual es el final de tu colaboración con un estudio. Sí, Por suerte aún no me ha pasado, pero es algo que tienes ahí y que no me da ningún tipo de ansiedad, pero sí que es algo que me hace recordar que lo bien que estoy no es algo que vaya a tener para siempre y o sea, que puede que no lo tenga para siempre y por eso me tengo que esforzar para estar al día, para estar al nivel que se espera de mí y al final es lo que te digo, el relajarme no es una cosa que me vaya bien, o sea, me mete en un modo muy apático, entonces necesito, como en el estudio, tener el jefe que me miraba la pantalla. claro. Es algo que sé y además como la primera vez que animo algo de un proyecto siempre pienso que no va a gustar. Sí, sí. Siempre voy como... Y la gente, normalmente el input siempre es bueno. Ah, qué bueno, tal, muy bien. Yo siempre les digo, pues pensaba no te gustaría, tal, pero como ya te da la tranquilidad. Pero claro, cada proyecto tienes ese momento de ganarte De la duda, sí, confianza. sí. Sí, y no sabes si va a funcionar, a veces incluso sobreinterpretas feedback, a ver si no le ha gustado tal, y eso al fin y al cabo, pues en una medida controlada es algo que puedes aprovechar para tu beneficio y dar un poco más de ti, y es algo que al final, cuando acaba la pieza está mejor, pero tú también te sientes más orgulloso de lo que has hecho y no has cogido el camino fácil ni mucho menos. Bárbaro. Bueno, y para terminar, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando en la animación y a alguien que quiere ser freelance? Por ahí son dos cosas diferentes o pueden ser a la vez, Sí. pero eh, Lo del freelance te diría que no es algo ni objetivamente bueno ni nada objetivamente malo. Es algo que va a personalidades. Yo pensaba que no tenía la personalidad de freelance cuando empecé y he visto que todo lo contrario, que es lo que me gusta más. Entonces, si te gusta, creo que tiene un montón de cosas muy buenas, pero no es para todo el mundo. O sea, yo sé que hay gente que prefiere estar en un estudio, con todo lo bueno que tiene un estudio y la estabilidad que tiene y estar siempre con el mismo equipo. Yo eso creo que es muy bueno, pero cada uno tiene que preguntarse a sí mismo si es algo que quiere o no quiere o qué es lo que realmente le gusta. Pero del mismo modo, te diría que ante la duda, que lo pruebe. Porque a veces confundimos la comodidad con el bienestar. O sea, tú puedes estar cómodo en un sitio, pero estás al 40% de cómo podrías estar. Entonces, probar el freelance depende del país, pero normalmente en los primeros años te ayudan a nivel de bonificaciones del Estado, no. O sea, es un periodo de prueba que tú te puedes dar para probar eso. Evidentemente, siempre recomiendo haber tenido algo de experiencia antes de saltar al freelance, porque si empiezas de animador como freelance es más difícil que tener trabajos, pero sí que igual después de un tiempo en un estudio, una agencia o lo que sea, igual la gente que tenga dudas lo pruebe y que confirme o que no es lo suyo o que le sorprenda y que sea lo suyo. Y nada, en cuanto a freelance sería eso. Y en cuanto a empezar animación, pues primero que se informen de que parece una tontería y todo el mundo lo pregunta, pero es importante qué software utilizas, yo creo, porque eh, tienes que, tienes que trabajar en un software que te ayude y no que te ponga límites, que sea compatible con el sistema de trabajo del mercado donde te mueves. Y es importante que conozcas el software porque al final te, es muy frustrante trabajar con un software que no controlas, entonces te va a ser un sufrimiento trabajar en el proyecto o en la animación que estés
haciendo. Entonces es importante dedicar un poco de tiempo a conocer los shortcuts, cosas que te hagan la vida más fácil para poder usar ese software como una ayuda y no como un limitante y un problema a la hora de animar, o sea, que te ayude. Aparte de eso, que esté muy al día de lo que hacen los estudios, los freelance, todo lo que se está haciendo, porque eso va a ayudar en el desarrollo del criterio, en conocer el mercado también, y en conocer qué técnica es la que más cómodo estás tú como animador, porque al final igual te encanta este tipo de animación, pero ves otro proyecto y te abre una puerta que no sabías ni que existía. Y aparte de eso te diría practicar, practicar, practicar. No vas a encontrar un tutorial para cada animación y es importante también saber que la animación no es un... O sea, la inspiración de la animación puede salir de cualquier sitio. Entonces, usa el software como una herramienta para expresar eso que tú ves y sabes que se puede transmitir. Entonces, yo te diría que eso comparte conocimientos, habla con la gente del sector, verás que son el 99% gente muy buena a nivel profesional y a nivel persona, que la gente le interesa que la otra gente trabaje bien y que crezca como profesional y sobre todo algún día va a rebotar hacia ti para bien. Siempre me ha pasado así y ayuda a la industria y te ayudará a ti a largo plazo. Así que esos serían mis consejos.